Buenas noches, ¿cómo están, equipo? Excelente, muchas gracias, Joana. Vamos a darle un minutito a los demás que se integren para dar inicio. No hay problema. De mejores. Bien, vienen por acá algunos más. Buenas noches a los que recién se integran. Noche, maestro. Está todo. Buenas Todo noches, bien, profe. todo bien. Noche, maestro. Bienvenidos por acá. Bien, les compartí ahí un correíto a los demás, por si acaso no están. Veo que en el grupo de WhatsApp tengo como unos 36 en el correo, pero en el grupo de WhatsApp apenas tengo como 16. Déjame ver. Realmente son 16, incluyéndome, o sea que faltan muchos por integrarse en el grupo. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Señores, buenas noches, bienvenidos una vez más a estos fascinantes cursos de Excel que estamos trabajando de mano con el Infotep. Bien, en esta ocasión vamos a dar inicio a lo que es el módulo de Excel avanzado. Ya hemos visto el intermedio, ¿verdad? Y en este módulo de Excel avanzado vamos a estar trabajando aproximadamente unas 5 semanas. Bien, unas 5 semanas. Es el módulo más extenso de los 3 disponibles hasta el momento en Infotep Virtual. Y en este módulo avanzado vamos a ver desde herramientas de, vamos a hacer una nivelación. Si hay personas acá que no hayan tomado el intermedio conmigo en el módulo anterior, las primeras unidades son de nivelación. Vamos a estar viendo tablas dinámicas y otros temas de interés. También vamos a estar viendo la parte de consolidación de datos, macros programados, herramientas Solver y macros programados y grabados también. O sea que es súper interesante. En esta primera unidad, a ver, pero parece que es cierto. Bien, en esta primera unidad, en la unidad general, perdón, vamos a estar trabajando, como ya ustedes conocen, el foro de socialización, los diferentes foros, las diferentes guías de cómo colocar sus fotografías, y cómo colocar sus prácticas. Les motivo a los que son de nuevo, se están integrando en este módulo, que vayan revisando este material, este contenido que hemos colocado para ustedes. También tenemos por acá lo que son el foro de las normas de convivencia y el cronograma de actividades, que es este que está acá, el cual vamos a estar haciendo algunos cambios en las fechas, pero el contenido es el mismo, ¿bien? O sea, esto es el mismo contenido que vamos a ir trabajando en la semana 1. Vamos a estar trabajando, que es esta, la del día de hoy. Iniciamos con la unidad general, la unidad 1 con la creación de tablas y la unidad 2 viendo ya la parte de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Aquí nivelamos, que yo sé que ya aparte de esto lo vimos en el módulo intermedio.
Igual por acá vamos viendo las diferentes actividades que vamos a ir trabajando, qué tipo de actividades colaborativas, individuales, y las diferentes evaluaciones que vamos a ir, y la puntuación que van a ir adquiriendo. Igual que en los módulos anteriores, el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados. Y la distribución de las puntuaciones se van haciendo de manera tal que usted tenga que ir hasta la semana 4 y 5 para poder obtener esos 60 puntos. O sea, que lo importante acá es que vayamos avanzando hasta ir obteniendo el objetivo, ¿bien? Alcanzando el objetivo. Entonces, ya a partir de la semana 2, debido a que la carga del material es un poquito más intensa, vamos a estar viendo una unidad por semana. Bien, entonces, en la semana 2 estaremos viendo unidad 3. Aquí vemos todo lo que tiene que ver con consolidación, validación de datos, entre otros. La unidad 4 ya vemos aquí macros grabados y otras herramientas como Solver. Y ya en las unidades 5 y 6 empezamos a ver macros programados, que son esos macros que vamos a ir desarrollando de manera manual, que nos ayudan a realizar muchas tareas personalizadas principalmente, puesto que no hay un macro para cada una de las tareas que se puedan presentar. Bien, entonces llega un momento cuando estamos trabajando macros que tenemos que ser muy creativos, utilizar diferentes funciones de las que ya trae el sistema e ir haciendo esos ajustes necesarios para lograr alcanzar ese objetivo. Bien, entonces ya a partir de mañana voy a estar ajustando estas fechas para que estén acorde al curso. ¿Qué más? A ver. Tenemos aquí la evaluación, como de costumbre, que deben tomar en base a 5 puntos. Acá tenemos el grupo de WhatsApp que pueden acceder. Nuestros encuentros van a ser los jueves a las 9. Yo, lo que pasó en este caso, porque ustedes estaban los miércoles, ¿cierto? Miércoles a las 9, en el Sí, intermedio. Entonces, hubo un ligero choque con otra sesión que ya estaba pautada previamente, porque no sabíamos que iba a iniciar tan rápido el avanzado. Bien, esa unidad o ese curso que ya está próximo a terminar, creo ya que la semana que viene termina, o sea que ya a partir de nuestra tercera semana podríamos volver al horario habitual de miércoles. Si ustedes les prefieren ese horario, entonces ya lo puedo tomar en cuenta y cambiarnos entonces ya cuando llegue ese momento. Me dejan saber por el chat. yo creo que viernes sería así, miércoles sería mejor. Miércoles sería mejor. Ujú. Entonces, Estoy de acuerdo. perfecto, perfecto. Pues entonces, inmediatamente termine esa otra sesión, que creo que le queda una clase, ya entonces cambiamos y nos quedamos los miércoles. Perfecto. Excelente. Entonces, bien, miren, entrando en materia, tenemos aquí, como habíamos visto en el cronograma, 2 unidades que son las que están habilitadas. El contenido ya está colocado acá, todo está listo para ser impartido y que ustedes puedan tomar. Bien, o sea, según vayamos avanzando las semanas, vamos a ir habilitando para que sean visibles para ustedes. Entonces, en la primera unidad vamos a ver la parte de estilos y tablas. En esta unidad, como anteriormente lo hemos visto, contamos con una guía de la unidad, los audiovisuales que no se quedan, y en las guías vamos a ir viendo en detalle toda la parte teórica. Siempre les recomiendo, cuando iniciamos, por ejemplo, estamos iniciando este módulo, usted crea una carpetita en su computador, Excel avanzado, y dentro de esa carpeta puede crear otra carpeta que se llame unidad 1. Entonces, estos materiales que son interesantes de insumo, usted lo puede guardar ahí. Y así lo va guardando en el mismo orden que vamos trabajando las unidades. Va guardando la guía, si quiere puede guardar hasta los enlaces de los videos, puede guardar las actividades así también gusta. Puesto que si más adelante usted tiene que hacer una consulta, recuerden que los cursos después de cierto tiempo desaparecen de su perfil, entonces ya ustedes tienen como toda esa información guardada y la pueden consultar. Será así necesario. Entonces,
Aquí tenemos tablas, estilos, eliminar tablas, que es lo que vamos a estar viendo en esta primera unidad. Entonces, descripción general de las tablas. Para que la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados sean más fáciles, puede activar un intervalo de celdas en una tabla de Microsoft Office. Una tabla normalmente contiene datos relacionados a una serie de filas y columnas de hoja de cálculo. Perdón, de hoja de cálculo a las que se ha aplicado un formato de tabla. O sea, tengo un rango de filas y columnas. El hecho de que yo tenga datos de esta forma, filas y columnas, no quiere decir que sea una tabla. O sea, la tabla normalmente es un formato que se le aplica a ese rango de datos. ¿Bien? Con la característica de una tabla puede administrar los datos, tanto de las filas como de las columnas, de forma independiente a los datos de otras filas y otra columna dentro de la hoja de cálculo. O sea que aquí yo podría, por ejemplo, invocar a esa tabla que ya yo he creado, le puedo colocar un nombre y puedo inclusive invocarla desde otra hoja para que se muestre en esa nueva hoja. Logrando con esto que si los datos de origen son cambiados en la tabla de destino o en la tabla que hemos enlazado en la siguiente hoja, automáticamente deben cambiar los mismos. Bien, algo así funciona. Entonces, básicamente la guía le va mostrando todo en detalle de los diferentes tópicos y todo esto también lo vamos a estar viendo. Aquí se va mostrando cómo se va a ir realizando la actividad paso a paso a partir de la página 6. No es una guía muy extensa, pero sí tiene información valiosa, que es importante que la revisen. Bien. Entonces, igual, por acá tenemos el audiovisual, en este caso es 1 para la unidad. En cuanto a la actividad, tenemos una actividad, la cual tiene fecha de entrega jueves 3, y por aquí abajo tenemos el foro de dudas. Entonces, ¿qué tenemos en la actividad? Vamos a ver. En la actividad, bien, en la actividad tenemos una hoja de las instrucciones y otra hoja que se llama tabla genérica donde tenemos los datos. ¿Lo ven? Entonces, nos dice el presente ejercicio consta de 2 hojas, incluida esta. Debemos copiar los datos y duplicarlos en áreas separadas de la hoja. Y entonces aquí yo voy a hacer una copia de los datos y lo voy a triplicar. Y vamos a elegir, me gusta mucho elegir este porque automáticamente le da el ancho de las columnas. Y aquí lo tenemos triplicado. Bien, bien facilito. Luego nos dice que debemos aplicar la tabla genérica al primer grupo de datos. Cuando nos habla de aplicar, debemos primero seleccionar los datos. Y cuando nos habla de tablas genéricas, aquí se refiere a esta opción de formato como tabla, en la cual podemos elegir el formato de nuestra preferencia. Por ejemplo, si me gusta este, él me pide que confirme que ese es el rango de datos al cual quiero aplicarle el formato como tabla. Le digo que sí, y ya él automáticamente aquí puedo darme cuenta de que cambió el formato. Bien. Entonces, si se fijan acá, este es un rango de datos, un rango de celda que contienen datos. No tengo nada aquí adicional. Pero si me posiciono acá, en la que ya he configurado, aquí a la derecha del menú ayuda, me aparece el menú flotante de diseño de tabla, a través del cual yo puedo hacer un sinnúmero de ajustes a esta tabla. Bien. Entonces, por ejemplo, también tenemos acá en el encabezado estas pestañas que nos sirven de filtrado. ¿Se acuerdan del filtrado de datos? Yo lo puedo hacer directamente, seleccionando aquí recursos humanos, por ejemplo, y se va a mostrar solamente eso. Si le digo aquí borrar, él se borra y ya se muestran todos los datos. El filtrado de datos, como lo vimos en el intermedio, no elimina ningunos datos, simplemente muestra lo que cumpla con la condición que yo esté utilizando. Adicional a esto,
las tablas me permiten a mí que una vez yo colocado acá, por ejemplo, quiero agregar un registro adicional, cuando presiono Enter, él automáticamente lo asume como parte de la tabla. Bien, ese registro, él ya él lo toma como parte de lo que es la tabla. Inmediatamente si está aquí. Bien, si se rompe la línea de datos, o sea, si ya yo tengo un salto, en este caso, él no lo va a ver como parte de la tabla porque ya se saltó una línea adicional y no cuenta como parte de los datos. En esos escenarios, cuando nos pase esto, entonces vamos a ir, voy a tratar de ampliar esto para mostrar. No se muestra porque es azul, pero aquí, justo acá en la parte inferior derecha, hay una flechita de color azul. Y si se fijan, cuando me ubico acá, miren cómo el cursor cambia, ¿lo ven? A una doble flecha. Esta opción aquí me permite yo hacer como un auto arrastrado de la tabla. Y el contenido o las celdas que yo seleccione pasan a formar parte de la misma. ¿Ven? O sea que esa puede ser otra forma de nosotros poder aumentar o incrementar la cantidad de registros de la tabla, aún saltando la línea de datos que ya se había roto. Bien. Entonces, adicional a esto, yo puedo, por ejemplo, acá en el diseño de tabla, jugar con todos esos datos. Por ejemplo, si me pide acá, por ejemplo, el encabezado, la fila de totales, puedo agregar aquí una fila de totales. Y en este caso, la fila de totales, aquí yo puedo aplicarle una función que yo quiera aplicar por columna. Cada columna le puedo aplicar una función. O sea que si tengo valores numéricos en estas columnas, yo podría determinar, podría decirle, bueno, mira, en esta columna, identifícame cuál es el valor máximo, o identifícame cuál es el valor mínimo, o calcúlame el promedio, y así sucesivamente. Bien, esa es la idea. Entonces, Estas opciones solo pasan cuando introducimos la tabla. sí, eso solamente funciona cuando tenemos el formato como tabla aplicado. Claro, si queremos hacerlo ya directamente dentro de un rango de datos que no sea formato como tabla, entonces ya tendríamos que utilizar las funciones tradicionales como esta que tenemos. Entonces, buscar la función match, seleccionar el rango de datos de la forma tradicional como lo hemos hecho. Bien, entonces, ya aquí podemos ver esa parte. Voy a quitar para entonces continuar con la siguiente instrucción. La siguiente nos pide, debemos aplicar la tabla genérica y luego cambiar el estilo al de su preferencia al segundo grupo de datos. Básicamente es lo mismo. Vamos a seleccionar, insertamos el formato como tabla, vamos a elegir uno que sea ahora como exacto. ¿Para qué? Para poderle mostrar aquí, miren la flechita acá de la cual le hablaba, esta que está acá, que es la que nos permite hacer arrastrado. Entonces, una vez estemos acá ya dentro de la tabla, nos aparece el menú flotante que les había comentado antes. Y aquí a la derecha tenemos los diferentes estilos, que simplemente podemos seleccionarlo y ella va cambiando automáticamente al de nuestra preferencia o al de nuestra nueva preferencia, ¿verdad? Entonces, adicional a esto, cambios como esto que podemos hacer, aquí también tenemos otras funcionalidades que podemos utilizar. Por ejemplo, cada una de estas filas, si se fijan, tiene como una banda. Imaginemos por un momento que tengamos que hacer eso de manera manual. ¿Qué tiempo nos puede tomar eso? Teniendo pleno uso de Excel, utilizando quizás una opción como el relleno, esta de la lata. Puede tomarnos varios minutos, ir haciéndolo uno a uno. Bien, entonces ya con una simple selección,
y yo viendo acá, eligiendo el estilo de tabla, ya yo lo puedo hacer. Pero por acá, si no lo quiero, por ejemplo, puedo quitarle las filas con banda para que no se muestre. O si quiero que solamente, si quiero eliminar el encabezado de la tabla de datos. Ya esto es para que jueguen un poquito sobre esta parte estética, como lo quieran mostrar, ¿bien? Adicional a esto, también podemos utilizar lo que es la segmentación. Insertar la segmentación de datos, que lo tenemos acá, que estando posicionado también en la tabla, le podemos dar un clic acá. Y aquí podemos elegir en base a cuál de las columnas yo quiero realizar la segmentación o el filtrado de datos. Pocas palabras. Se le dice segmentación porque él utiliza, voy a elegir departamentos, que es el que entiendo que más aplica. Él utiliza estos bloques para yo, de manera más fácil, poder ir cambiando los datos y que se muestren el filtrado de datos en base a lo que yo seleccione. ¿Ven? Si yo selecciono recursos humanos, solamente se muestra el recurso humano, orientado a esto que está acá, ¿bien? A esta tabla como. Si quiero seleccionar, si quiero hacer selección múltiple, le doy un clic acá, selección múltiple, y digo, bueno, muéstrame recursos humanos y ventas. Aquí lo tengo. Pero también la segmentación trae su propio menú flotante, en el cual yo puedo, por ejemplo, determinar el color que yo quiero asignarle a esa segmentación, si quiero cambiar la cantidad de columnas o el alto de los bloques, el ancho de los bloques, todo eso yo lo puedo. Si también lo quiero eliminar, aquí lo elimino, el filtrado, y así se muestra. Por último, en esta actividad nos pide que debemos aplicar una tabla genérica al tercer grupo de datos y eliminar la tabla sin borrar los formatos. En este caso, es el escenario en el cual yo les planteaba que tengo una necesidad puntual de darle formato rápido a esos datos. Pero yo no quiero que me quede un formato como tabla con estas pestañas y demás. Entonces yo podría decirle, ok, mira, formato como tabla, te vas a colocar, no sé, de esta forma, digo aceptar. Y una vez ya yo estoy acá, que tengo la tabla colocada, bien, yo puedo entonces, en el mismo menú flotante, venir aquí a la opción que nos dice, convertir en rango. Cuando le digo aquí convertir en rango, me dice, ¿estás seguro que desea convertir en rango normal? ¿Qué va a hacer él cuando yo le diga que sí? Va a eliminar las pestañas de filtrado y va a eliminar la función de tabla, formato como tabla, cuestión de que el menú flotante no me va a aparecer. Simplemente se van a mantener los datos y se va a quedar el formato del relleno del color en las filas o en las celdas. Digo que sí. Y aquí yo tengo el formato. Si se fijan, aquí está posicionado encima. No nos aparece el menú flotante acá. Si me posiciono aquí, sí se aparece. O sea que esta tabla realmente no existe. No es más que un rango de datos con colores. Un formato específico. Pero me funciona para lo que yo necesito, porque en cuestiones de segundos puedo darle un formato bonito y puedo presentar ese contenido al board de la empresa. Bien, entonces, adicional a esto, por ejemplo, tengo que en el diseño de tablas, si se fijan aquí, tengo un nombre que se le ha colocado a cada tabla. Tabla 1, tabla 2. ¿Lo ven? Entonces, en base a esa tabla, yo podría quizás crear aquí y decirle, por ejemplo, ¿cuál? Miren aquí cómo aparecen las tablas. Les digo doble clic, presiono Enter. Aquí me aparecen los datos de esa tabla. ¿Ven? Se supone que si aquí yo elegí tabla 1, fue. Aquí le digo, por ejemplo, 512. Ya él acá debería aparecerme. Mírenlo aquí donde me apareció. Entonces, ya yo con este tipo de información puedo modificar datos en un lugar y que automáticamente se actualicen en otro. Realmente aquí, cada una de estas tablas, si vengo a la barra de fórmula, me está diciendo que es igual a los contenidos de tabla 1. Bien, entonces aquí ya yo puedo tener todo esto. Si vengo por acá en fórmulas, aquí tengo el administrador de nombres, en el cual me aparecen todas esas tablas que yo he creado.
Y si luego yo la quiero eliminar o agregar alguna nueva, lo puedo hacer a través de esta opción. Bien, claro, la actividad a entregar no es tan extensa, no contempla esta parte. Quise mostrárselo para que sepan que pueden hacer con eso, con esta funcionalidad que tiene aquí, el nombre de la tabla, puesto que cada tabla que se crea, usted le puede poner un nombre personalizado e invocar esa tabla desde otra hoja y utilizarla como insumo para cualquier otro cálculo que quiera realizar. Bien. Una pregunta. Ajá. ¿Esta función de copiar las tablas a otra hoja es solo dentro de un mismo libro? ¿O se puede copiar de otro libro de una hoja de otro libro así, a otro libro? Y perdón la redundancia. Bueno, no, no hay problema. Si lo va a hacer, por ejemplo, acá, si yo hago, por ejemplo, copiar, aquí tengo la opción de mover o copiar, por ejemplo. Aquí, por lo regular, yo lo trabajo en base a un mismo libro. Bien, si yo tengo aquí, por ejemplo, un nuevo libro, lo puedo llevar a un nuevo libro y él me va a abrir un nuevo libro. Pero no a otro libro o sea, a otro libro dentro de la misma carpeta. Porque como que cada libro tiene su propio ecosistema, decirlo así. Entonces puede ser que en el otro libro yo tenga también una tabla 1 y cuando lo invoque, entonces va a decir como, oh, ¿dónde voy? Entonces, así funciona. Más adelante sí vamos a utilizar en la unidad 3, que es en la próxima semana, vamos a ver lo que es integración de datos o consolidación de datos desde diferentes libros. Eso lo vamos a ver la semana próxima. Que pueda asemejarse un poquito más a eso que usted está pidiendo. Entonces, bueno, entonces ahí terminamos con la unidad de la parte de la tabla. Y si queremos venir por acá, vamos a venir por acá a la unidad 2, en la cual vamos a ver la parte de tablas y gráficos dinámicos. Vimos parte de este contenido en el intermedio, vamos a profundizar un poquito más acá. Básicamente aquí esta guía es bien extensa en este tema de las tablas y los gráficos dinámicos. Se detalla al dedillo todo para que así lo puedan como asimilar lo más que se pueda. Iniciamos con la definición, que es una tabla dinámica. La tabla dinámica en Excel se llama tablas pivote, pivot tables en inglés. Son una herramienta muy eficaz que facilita tabular y resumir datos en la hoja de cálculo, en las hojas de cálculo. Especialmente si los datos cambian mucho. O sea, debemos tener una tabla de datos y en base a esa tabla de datos que contienen, no sé, decenas de columnas, yo elegir las que necesito específicamente para realizar un gráfico o para mostrar una información, una tabla dinámica, sin la necesidad de alterar la tabla de datos original. Bien. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo usando funciones como sumar sí, contar sí, entonces las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzos y también nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no es todo, sino también nos permite cambiar rápidamente cómo los datos se muestran prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. Y eso es interesantísimo porque podemos mover una columna o una tabla de un lugar a otro sin mayores contratiempos. Reportes flexibles. Es verdad que puedes formar muy buenos reportes con los que ya sabes Excel, pero imagina la siguiente situación. Ya has creado un reporte que compara el total de ventas en las diferentes regiones del país. Pero ahora tus superiores han pedido que hagas otro reporte que compare las ventas de cada región con los tipos de productos vendidos. Y por si fuera poco, después de terminar el segundo reporte, te piden un tercer reporte para comparar las ventas de los productos, pero ahora la cantidad del país. Es muy probable que tengas que empezar desde cero para crear los nuevos reportes.
Afortunadamente, Excel tiene la funcionalidad de tablas dinámicas que ayuda a resolver este problema. Al utilizar una tabla dinámica podrás crear los reportes sin escribir una sola fórmula. Pero lo más notable será que podrás arreglar el reporte de manera dinámica de acuerdo a tus necesidades. Entonces, así podemos ir avanzando. Ya aquí empezamos a ver el funcionamiento de las tablas, en donde tenemos cada una de estas columnas representa una celda en Excel, una columna. Y aquí debajo podemos ir viendo cómo yo puedo ir cambiando entre filas y columnas y los valores numéricos. Y cada una de esas columnas que inicialmente yo tengo acá, ciudad, no necesariamente tengo que utilizarlas todas. Aquí se está representando el rango de datos original, ¿bien? El rango de datos original, y de estos acá yo voy a definir cuáles yo quiero que se muestren columnas o como filas y cuáles yo quiero que se muestren como valores. Pueden ir viendo. Bien, de esta manera yo podría ir viendo, podría ir personalizando las tablas dinámicas o los gráficos que quiero mostrar también dinámicos para que se muestre el contenido que yo necesito. Aquí se ve un poquito más claro el ejemplo, donde tengo 5 columnas de datos, de las cuales en la tabla de datos hay 5, pero en la tabla dinámica estoy usando apenas 3. Bien, entonces, eso es la idea de lo que tenemos que ver en esta unidad. Igual, tenemos los audiovisuales, son estos que están por acá. Uno igual también para la unidad 2. Ya empiezan a aumentar en la unidad 3. Y la actividad 2 precisamente trata sobre la creación de este tipo de tablas y gráficos. Vamos a acceder a Excel. Aquí está. ¿Y qué tenemos por acá? Aquí tenemos la instrucción y la tabla de datos como tal. Bien, en esta tabla de datos, una tabla pequeña, no tiene mucha información. Tenemos columna producto, columna cantidad, columna país, costo unitario y ventas. Bien. Entonces, aquí tenemos la instrucción, crear una tabla y dar formatos de moneda a los datos de la misma. Crear un gráfico dinámico también. Aplicar la función de segmentación, que también la podemos aplicar en la tabla dinámica. Mover el gráfico dinámico a una hoja en blanco, a una hoja nueva en blanco. Y guardar el libro y enviarlo vía la plataforma. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que yo debo estar posicionado en una de las celdas que contienen los datos. Cualquiera. No tiene que ser una selección ni nada de eso. Cualquiera que yo esté seleccionado, ya cuando yo vaya a hacer la inserción de la tabla, el gráfico, él automáticamente me va a hacer una selección de todo el rango de datos. Luego, en el menú insertar, tenemos aquí las diferentes formas de yo agregar datos dinámicos. Por ejemplo, si quiero agregar una tabla dinámica, lo puedo hacer directamente por acá, desde un rango de datos o de una base de datos externa. Por lo regular, le damos un clic arriba, ya él automáticamente asume el rango de datos o una tabla como tal. Bien. Adicional a esto, podemos aquí en el área de gráficos, insertar un gráfico dinámico únicamente. O sea que yo puedo insertar tanto una tabla simple, una tabla dinámica que pueda yo cambiar el proceso. Puedo insertar también un gráfico dinámico o en su defecto puedo crear ambos. Miren aquí donde tenemos ambos, gráfico dinámico y tabla dinámica. Dentro de los beneficios de yo agregar el gráfico y la tabla dinámica, si se fijaron en las instrucciones, yo tengo que crear un gráfico dinámico y moverlo a otra hoja. Y dentro de los beneficios que me dan estos dos objetos, es que si yo modifico la tabla, automáticamente se modifica el gráfico. Si hago cambio en el gráfico, cuando voy a la tabla, automáticamente se hacen eso. ¿Bien? Entonces, vamos a insertar acá, seleccionamos acá, vamos a decirle que nos inserte un gráfico y tabla dinámica para de esta forma verlos ambos.
nos aparece este asistente. Si se fijan, yo tenía seleccionada esta celda y él hizo la autoselección del rango completo de datos. Miren aquí donde me lo muestra. Y aquí él me está pidiendo que yo debo seleccionar donde quiero que se inserten esos objetos que les he dicho que me inserten. Lo quiero en una hoja nueva o en una hoja existente. Si coloco la hoja existente, debo indicar el rango de edad de celdas en el cual quiero que sean colocados esos objetos. En nuestro caso, vamos a decirle nueva hoja, para que así él cree una nueva hoja. Y los tengo, si se fijan. Y tengo dos bloques. Este bloque representa la tabla dinámica y este bloque de acá representa el gráfico dinámico. Bien. Cada uno de los objetos tienen su menú flotante relacionado a ese objeto en particular. Este es tabla dinámica. Si selecciono el objeto de gráfico dinámico, aquí me aparece el gráfico. Bien. Entonces, como acabamos de expresar, aquí tenemos las diferentes columnas. Bien. Y estas columnas, si se fijan aquí en la hoja 1, en la tabla dinámica, cuando seleccionamos uno de estos objetos, nos aparecen estos campos dinámicos que están relacionados directamente a la tabla de datos original. Miren aquí lo encabezado. Yo puedo ir seleccionando, por ejemplo, si quiero el producto, él automáticamente me lo agrega aquí en el eje de categoría. Si selecciono, por ejemplo, el país, me lo sigue agregando acá, pero yo podría decir, ok, mira, muéstrame el país acá. Miren cómo se muestra el país aquí arriba. Y los productos de este lado. Si lo quiero inverso, simplemente lo muevo y digo que el producto iría acá. Entonces, miren los productos acá y los países aquí debajo. Bien. Pero, como no hemos agregado un tercer elemento como ventas, por ejemplo, no tenemos ninguna información. Y si se dieron cuenta, según hicimos cambios acá, automáticamente se hicieron también en el gráfico dinámico. Entonces, inmediatamente yo selecciono aquí un producto que sea numérico, ventas, por ejemplo, él lo va a agregar aquí como parte de los valores. Entonces, de esa manera, él automáticamente va a empezar a mostrar datos, mírenlo acá. Y si yo hago un cambio acá, por ejemplo, quiero que solamente se muestre Puerto Rico, le digo aceptar. Miren aquí cómo se hizo el cambio. Miren aquí cómo se hizo el cambio en la tabla. Y si yo hago el cambio nuevamente en la tabla, digo, muéstrame a Cuba también, automáticamente se hace en el gráfico también. Bien. Entonces, este gráfico, si lo quiero llevar a una hoja nueva, voy a hacer un clic derecho sobre el mismo, mover el gráfico hacia una hoja nueva y aquí le indico que es el gráfico 1. Le doy a aceptar. Él me lo lleva a una hoja nueva que se llama gráfico 1. Este gráfico dinámico tiene su propio menú flotante que yo puedo, por ejemplo, acá personalizar el tipo de gráfico como lo quiero mostrar. E incluso la paleta de colores la puedo cambiar. Y si quiero que se muestren otros datos, aquí también puedo hacer ajustes para que se muestren los datos como yo quiera, diferentes plantillas. Adicional a esto, que ya hemos visto, también aquí si hacemos cambios y decimos, bueno, agrégame Haití también y República Dominicana, le digo aceptar y aquí lo tengo todos. Y si vuelvo a la tabla dinámica, aquí se está mostrando todo. Bueno, si vuelvo otra vez por acá, le digo, bueno, no quiero ver los teléfonos celulares, solamente quiero ver estos que están acá. Voy a quitar la tablet también, la laptop, dejarlo ahí solamente esos dos. Cuando vuelvo al gráfico, ya aquí tengo la información en base a lo que fue seleccionado. Bien. Adicional a esto, aquí en el menú de más, tengo aquí algunas opciones. Es el título del eje, por ejemplo, si quiero agregar un título de este lado. El título del gráfico, por si quiero agregar un título aquí arriba, puedo modificar este texto. Las etiquetas de datos, por si quiero mostrar los valores encima de cada una de las columnas. La tabla de datos, por si quiero mostrar esos datos aquí debajo. La barra de error. La leyenda, que son estos que están acá. Si lo quito o lo pongo.
Y la línea de tendencia, que en este caso es como para yo poder elegir cuál es la tendencia, si es al incremento o si es en reducción, dependiendo del producto que yo elija. Bien. Entonces, por ejemplo, si lo elijo y digo, por ejemplo, la tablet, aquí vemos que va bajando, ¿no? Entonces, es una forma de nosotros medir la tendencia del producto en el tiempo o en los diferentes países, en este caso. Bien. Entonces, adicional a esto, en la tabla dinámica como tal, yo puedo darle formatos. O sea, yo puedo decir acá, a quitarle este filtro, vamos a decirle acá, yo quiero que esto tenga un formato de tipo moneda, que utilice un símbolo de datos como este. Ya automáticamente yo hago eso. Los datos que son mostrados acá ya son mostrados con esas informaciones también, esos datos. ¿Bien? Entonces, importante tomarlo en consideración. Adicional a esto, también podemos en la tabla dinámica agregar lo que es la segmentación de datos, esta que está acá, en la cual yo puedo agregar, por ejemplo, quiero ver país y quiero ver producto. Y él me va a agregar dos bloques con los cuales yo puedo jugar y decir, bueno, mira, tú me vas a mostrar lo de República Dominicana que se han vendido laptops. Y ya aquí yo tengo un filtrado hecho. Ese filtrado se aplicó a mi tabla dinámica y automáticamente se aplicó a mi gráfico dinámico. Bien, con un simple clic que yo hice a nivel de segmentación. ¿Qué les parece, señores? Excelente. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, como bien les decía, esta primera semana es de nivelación. Hay mucha información que ya habíamos visto, alguna de manera superficial, otra un poquito más profunda. Y la idea es básicamente completar estas actividades, las cuales van a estar disponibles hasta el jueves 3, sin penalidad por entrega fuera de fecha. Ya a partir de mañana les voy a estar colocando el encuentro grabado. Y nada, señores, vamos a trabajar. Para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas Bye, noches. Hasta la bye, próxima gracias. semana. Bye bye.